hermanos? Es maravilloso cuando llegamos a comprender esa realidad. Ahora, hermanos, sin más preámbulos, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Vamos a continuar, hermanos, con esta serie de sermones expositivos. Ruego al Señor que en su gracia me ayude, hermanos, para poder exponer de manera fiel estos versículos. Hay mucho aquí. Intentaré, hermanos, con todo mi corazón, intentaré con la ayuda del Espíritu Santo el poder explicar todas las cosas que aquí hay, pero de verdad que es algo que solamente el Señor puede hacer. Mateo capítulo 12, versículo 1 al versículo 14. Son bastantes versículos, pero hermanos, ¿por qué son todos estos versículos? Porque a pesar de que son dos situaciones diferentes, ambas tienen un punto en común: el día de reposo. Ambos casos, ambas situaciones tienen en común el día de reposo. Y principalmente, hermanos, lo que vamos a encontrarnos aquí es que después de esa gran afirmación o ese gran llamado que el Señor Jesús hace de venid a mí y descansad, vengan a mí y les daré el descanso para vuestras almas, no está para nada desconectado con lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué? Porque los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, tenían un concepto bastante diferente del día de reposo a lo que el Señor había establecido en su ley. Dios estableció el descanso para su pueblo basado en la creación, basado en la liberación que ellos tuvieron del pueblo de Egipto, de la esclavitud, pero claramente ellos no estaban guiándose de esa manera, sino que ellos habían agregado cargas adicionales al día de reposo, en donde claramente el día de reposo, el Sabbat, para los judíos se había transformado en el día más pesado de todos, hermanos. A pesar de que era el día de descanso, el día de adoración, para el pueblo de Israel finalmente era mucho más liviano los días 6 primeros de la semana que el día de descanso, porque ese día tenía tantas cargas adicionales que había un peso enorme para poder llegar a cumplir correctamente ese día de descanso. El problema es, hermanos, que esas cargas no las añadió el Señor, las añadieron los hombres. Y los hombres eran muy rigurosos en cumplir tradiciones de hombres, pero cumpliendo las tradiciones de los hombres, ellos quebrantaban el mandamiento de Dios. Por eso hoy vamos a ver, hermanos, cómo en un momento determinado los discípulos del Señor tuvieron hambre y cómo estos hombres religiosos se atreven a hacer una acusación al Señor de que es ilícito lo que están haciendo. Pero vamos a ver cómo el Señor les va a dar una clase de instrucción, les va a dar una clase de hermenéutica, de cómo deben interpretar el texto, de cómo deben interpretar la palabra del Señor, donde finalmente va a ser una afirmación de su deidad y de su autoridad delante de ellos, que finalmente ellos quedarán sin palabras, quedarán completamente atónitos a la afirmación que el Señor hará. Y finalmente veremos, hermanos, una ilustración práctica de lo que en realidad es el día de reposo, que estaba muy lejos de lo que los hombres estaban viviendo en aquel tiempo. Y ahora leamos el texto. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, para que demos lectura. Capítulo 12 de Mateo, capítulo 12, versículos 1 al versículo 14, y la palabra del Señor dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano.
Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. He titulado, hermanos, este sermón: El Señor del día de reposo. Creo que de alguna manera, hermanos, esto sintetiza de manera contundente lo que trata en realidad ambos acontecimientos en el momento en que los discípulos tienen hambre y recogen espigas para poder alimentarse, y al mismo tiempo la situación en donde está este hombre que tiene la mano seca en la sinagoga. Finalmente, ambas situaciones están apuntando al día de reposo. Y el texto comienza diciendo: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. En aquel tiempo, hermanos, quizás es un poco complejo comprender a qué tiempo se está refiriendo, pero si nosotros seguimos la continuidad de lo que viene ocurriendo, lo más seguro es que fue algo bastante cercano a las afirmaciones que el Señor Jesús había hecho anteriormente, donde solamente el Padre podía revelar al Hijo y donde solamente el Hijo podía revelar al Padre, demostrando la soberanía de Dios en la salvación y haciendo un llamado claro y contundente que el único que puede traer descanso al alma es una persona, y es Jesucristo. A pesar de que los hombres intentaron buscar el descanso de una y de otra manera, nunca lo pudieron encontrar porque lo estaban buscando en las obras y no lo estaban buscando por la fe en Jesucristo. Y recordemos, hermanos, que desde el principio, del momento que Adán y Eva pecaron, el Señor dejó en evidencia que la única manera que los hombres podrían relacionarse con Él era por medio de la fe en la promesa. Ya no por las obras, porque el pacto de obra había sido quebrantado. El hombre lo había incumplido, por lo tanto, tanto Adán y Eva y toda su descendencia ahora eran los que recibirían las consecuencias, las maldiciones de haber quebrantado el pacto de obras. Entonces, hermanos, cuando Dios da la ley al pueblo de Israel, les da la ley no para que ellos piensen que pueden cumplir la ley y a través de cumplir la ley ellos pueden agradar a Dios, porque Dios ya dejó claro, la forma de relacionarse con Él es a través de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa del descendiente que salvaría al mundo. Y nosotros sabemos claramente que esa promesa tiene cumplimiento pleno solo en Jesucristo. Todo lo anterior es tipológico. Todo lo anterior son solamente sombras de aquel que había de venir y que tiene cumplimiento perfecto en la cruz del Calvario. El gran problema, hermanos, es que el pueblo de Israel no entendió claramente por qué Dios dio la ley. Y la ley, hermanos, como les decía, no fue dada para que los hombres intentaran justificarse a través de la ley, sino más bien para que los hombres vieran su incapacidad y vieran la necesidad de la gracia. Cuando Dios da la ley, Él da la ley para dejar en evidencia que Él es justo, Él es santo, Él es recto. Pero al mismo tiempo para que nosotros veamos que nosotros estamos bastante distantes de esos atributos de Dios. Estamos muy lejos de ser santos, de ser justos y de ser rectos. Y si nosotros vemos esa condición, nos damos cuenta claramente que necesitamos no la ley, sino que necesitamos la gracia. Necesitamos acercarnos a Dios mediante la promesa de salvación. Y este problema, hermanos, de entendimiento en cuanto a la ley por parte del pueblo de Israel involucraba diferentes áreas. Y en específico, hermanos, hoy estamos viendo el área del día de reposo que, hermanos, se conecta con el cuarto mandamiento, el día que el Señor apartó, el día que el Señor santificó, el día que el Señor bendijo. Porque 6 días el Señor hizo toda su obra y al séptimo día el Señor descansó. Él reposó. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros del día de reposo,
del día de descanso que el Señor santificó, estamos hablando principalmente que se remonta a la creación. No se remonta solamente a los 10 mandamientos que están, ¿cierto?, en lo que se denomina, hermanos, estos mandamientos morales del Señor. Como les decía, el pueblo normalmente tergiversaba la comprensión de estas cosas y normalmente, en vez de comprender su necesidad de la gracia, en vez de comprender que esto debería mostrar su impotencia, su incapacidad, ¿sabe lo que era peor? Ellos le añadían cosas adicionales. Ellos creían que eran capaces no solo de cumplir estos mandamientos, sino que aún añadían adicionales a estos mandamientos. Qué terrible, hermanos, es llegar a conocer la verdadera condición del ser humano, que el ser humano es un ser tan religioso y está dispuesto a hacer tantas cosas por conseguir lo que solamente puede ser entregado por gracia. Hermanos, y esto no solamente es algo con lo que lidiaba el pueblo de Israel, es algo con lo que nosotros también lidiamos. Si nosotros no identificamos que normalmente somos seres religiosos y que con mucha facilidad intentamos conseguir cosas de Dios a través de lo que producen nuestras manos, fácilmente podemos caer en el sistema legalista, en un sistema pesado y arduo, donde nuestro cristianismo, donde nuestra devoción, donde nuestro servicio, donde nuestro tiempo de adoración se puede transformar en una carga muy pesada. Cuando nosotros empezamos a sentir peso en las cosas de Dios es porque no nos dimos cuenta que el legalismo se metió en nuestro corazón, que empezamos a añadir cosas que el Señor no ha ordenado. Y hermanos, en este momento que los discípulos tienen hambre. Ahora, hermanos, hay una alerta cuando nosotros tenemos hambre. Y es una alerta que en todos nosotros es igual, el estómago avisa. Cuando hay hambre, el estómago avisa. Por lo tanto, eso deja en evidencia que es una necesidad natural. Los discípulos tenían hambre. Desconocemos cuánto tiempo los discípulos habían caminado, pero lo que sí sabemos es que los discípulos tuvieron hambre. Aún nuestro Señor Jesús, en su condición de hombre, Él tuvo hambre también. Y eso lo explica claramente la Escritura. Y cuando ellos tuvieron hambre, ¿qué comenzaron a hacer? Algo muy lógico. Comenzaron a arrancar espigas y a comer, porque ya está establecido por la palabra del Señor que aquellos que tienen campos, que tienen cultivos, las personas que van de camino pueden sacar para comer. Lo único es que no podían llevar canastos, no podían llevar sacos para llenarlos, pero sí podían tomar de ese alimento para satisfacer su necesidad de manera momentánea. Y los discípulos estaban haciendo esto porque tenían hambre. Y lo natural que cuando tengamos hambre, ¿qué es lo que hacemos? Comemos para poder saciar nuestra necesidad. El problema es que Jesús no estaba solo con sus discípulos. Habían unos personajes que ya son muy conocidos por nosotros, que estaban muy atentos a lo que Jesús y sus discípulos hacían. ¿Y cómo se llamaban estos personajes? Los fariseos. Estos fariseos tenían una visión pero extraordinaria. Cada vez que el Señor Jesús estaba en escena, ellos también estaban ahí. Cada vez que los discípulos aparecen, también los fariseos aparecen. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos identificar, de que aparentemente ellos son muy celosos de la ley. Ellos son muy celosos de lo que según ellos el Señor ha estipulado. Pero nos hemos dado cuenta de que el mayor celo no es por la ley de Dios. El mayor celo es por su tradición. El mayor celo de ellos es su tradición y no la ley de Dios. Porque si amaran la ley de Dios, la forma en que ellos abordarían sus conversaciones con Jesús serían completamente diferentes. Recordemos que Juan nos comenta en un momento una conversación que Jesús tuvo con estos religiosos. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Ellos nunca han sido esclavos. ¿Y cuál es la afirmación de Jesús? Si Abraham fuera su padre, las obras de Abraham harían. Si Dios fuera su padre, ciertamente me amarían. Pero ustedes procuran matarme. Y con esto dan evidencia de que ustedes están siendo muy fieles a vuestro padre. ¿Y quién es vuestro padre? El diablo. Porque las obras de vuestro padre ustedes hacen. Entonces eso deja en evidencia que más que celo por la ley de Dios, por la palabra de Dios, estos hombres eran rigurosos y celosos
en las tradiciones. Sus tradiciones pesaban mucho más que la palabra del Señor en sus vidas. Y aquí, hermanos, es donde pasamos de esta situación de donde los discípulos tienen hambre, pasamos a una acusación, pasamos a la confrontación que los fariseos van a hacer al Señor Jesús. Versículo 2 dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Hermanos, de verdad que cuando nosotros meditamos en este texto, vemos claramente que todas las cosas que han venido ocurriendo anteriormente no han servido de nada para estos hombres. En absoluto, las mismas obras, las mismas palabras que en muchos ha resultado en salvación, en gozo, en vida eterna, en estos hombres cada día más resulta solamente en una mayor oposición, en una mayor confrontación, en un mayor celo por sus tradiciones, e inclusive vamos a ver en el versículo 14 cómo ahora están dispuestos inclusive a destruir por completo al Señor Jesús. Y en eso, hermanos, nos deja en evidencia el poder del corazón humano, que a pesar de la evidencia abundante, el corazón del hombre no cede a la verdad de Dios, a las obras de Dios, a menos que Dios se revele. Que eso es lo que nosotros vimos en los versículos anteriores. En este momento, hermanos, el Señor Jesús junto a sus discípulos tocó un tema sensible para los fariseos. El día de reposo era algo para ellos muy apreciado, era para ellos algo muy amado. Por lo tanto, lo que ellos estaban viendo en ese momento estaba yendo en contra completamente de todo el énfasis que ellos les habían dado al día de reposo. Ellos le llamaron que era ilícito. Ahora, hermanos, surge una pregunta a este punto. ¿Qué es el día de reposo? Porque ellos les están diciendo de que es ilícito hacer esto en el día de reposo, y el primer versículo nos dice que los discípulos estaban comiendo en el día de reposo. Ahora, ¿qué es el día de reposo? Como les decía al principio, hermanos, el día de reposo es un día que Dios destinó para el descanso y para la adoración. 6 días debían trabajar y el 7º día Dios lo había apartado. Era un día exclusivo de adoración, era un día exclusivo de descanso de todas sus obras, para que pudieran descansar y pudieran dedicar ese tiempo de adoración al Señor. En el Éxodo se enfatiza que es debido a la creación, y Deuteronomio, cuando refuerza esta idea, nos dice que tiene que ver con la redención. Enfatiza que Dios los redimió, los rescató de la tierra de esclavitud. Por lo tanto, este día de reposo, este día de descanso, tenía conexión con la creación y tenía conexión con la redención de la esclavitud de Egipto. Ahora, hermanos, este día de reposo, como les decía, era un día que el Señor había dado para que fuera un día de gozo, fuera un día de alegría, fuera un día de deleite. Pero ¿en qué se había transformado? En un día bastante pesado. En un día, hermanos, en donde, como les decía al principio, era más descanso los 6 días de trabajo que un solo día que se suponía que debía ser un día de reposo. ¿Y por qué, hermanos, era un día tan arduo? Los religiosos de aquel tiempo habían implementado 39 leyes adicionales al día de reposo. Habían implementado tanta carga, hermanos, de que solamente voy a nombrar algunas para que usted se haga una idea de lo que era el día de reposo judío. Una de las cosas que habían añadido era que no se podían arrancar espigas en el día de reposo porque era considerado cosechar. La prohibición era quitar una planta del suelo o del tallo era cosechar, incluso si se hacía con la mano. Para ellos eso era considerado un trabajo. Tampoco podían restregar las espigas entre las manos. Separar el grano de la paja o cáscara era considerado trillar. Ellos le habían dado un significado completamente diferente. Inclusive, soplarlas para quitarle el tamo, para ellos era considerado separar el grano limpio del resto, aunque fuera solo soplar, para ellos era trabajo. Por lo tanto, no podían hacer nada de esto. No podían encender fuego, no podían apagar fuego, no podían amasar, no podían escribir 2 letras en ese día porque era considerado trabajo.
No podían caminar más de 1 kilómetro porque era considerado trabajo. La verdad es que habían puesto grandes cargas. Al final de cuentas, hermanos, ese día de reposo era una tragedia, hermanos. Era una tragedia porque no era día de gozo, era un día muy difícil. Es ese día en donde nos tomamos la cabeza y decimos, ¿qué vamos a hacer? Ya no es deleitoso, ya no es de gozo. Es una carga muy pesada. Pero ellos eran muy rigurosos en poder velar porque cada punto de estas cosas se cumpliera. Pero el Señor en Mateo 15, Él les dice, ustedes guardan las tradiciones de hombres, pero quebrantan el mandamiento de Dios. Hermanos, ¿es posible ser fiel a la tradición y quebrantar el mandamiento de Dios? Sí, hermanos. Los fariseos lo hacían y lamentablemente en este tiempo no es distinto al tiempo de los fariseos. Hoy día lamentablemente muchos que se denominan cristianos son fieles, son devotos, pero a la tradición y no a la palabra de Dios. Y eso es algo muy triste, porque todo su trabajo es en vano. Todo el trabajo de los religiosos era en vano, porque a pesar de que ellos eran fieles y devotos a su tradición, ellos no pudieron reconocer al Dios de la ley. Ellos no pudieron conocer el espíritu de la ley. Ellos no pudieron ver que el día de reposo era un beneficio para el hombre. Era para ayuda del hombre, para que descansara y se deleitara en su Creador y en su Salvador. Pero al final de cuentas era una carga que no podían llevar. Yo me imagino que nadie quería que llegara ese día, porque ese día era muy abrumador. Y ese día comenzaba del viernes, de la puesta del sol en la tarde, hasta la puesta del sol del día sábado. Y nadie podía hacer absolutamente nada. Todos debían hacerlo hasta el día anterior. Y si alguien preparaba hasta lo más mínimo, estaba quebrantando el día de reposo. Y quebrantar el día de reposo está asociado a la salvación. Para el judío, el que no guardaba el día de reposo está fuera de la salvación. Lamentablemente hoy día también hay algunas sectas que enseñan eso de la misma manera, como los adventistas, por ejemplo. Ellos son sabatistas, pero le dan el significado salvífico a guardar el día de reposo. El que no guarda el sábado no es salvo. El que no guarda el sábado no tiene perdón. Porque a pesar de que tiene fe, la fe solamente lo inicia en la salvación, pero debe mantenerla por cumplimiento de los mandatos del Señor. Y eso es completamente opuesto a lo que nosotros vemos en la palabra. La salvación es solo por gracia, la salvación solo es por medio de la fe y nuestra obediencia es el resultado a la obra de gracia y no lo que inicia la salvación. Entonces, claramente, hermanos, todas estas cosas eran cargas muy, muy pesadas. Como les decía, inclusive había límites de distancias. No podían caminar más de 1 kilómetro, hermanos. Por lo tanto, ¿de qué le están acusando los fariseos en este episodio a los discípulos de Jesús? Lo más probable, hermanos, es que lo están acusando de trabajar. Está diciendo que es ilícito lo que están haciendo porque ellos están trabajando en el día de reposo. Ellos están arrancando, ellos están trillando, ellos están soplando y ellos están preparándose para comer. En sí no nos están acusando de comer, porque pueden comer, pero no podían prepararlo en el día de reposo. Y están siendo acusados, lo más probable, de que ellos están trabajando. Y lo más probable es que también están siendo acusados de caminar demasiado lejos para poder hacerlo, que también es considerado un trabajo que ellos no podían hacer. Hermanos, y para enfatizar un poco, también las leyes adicionales incluían que ninguna persona en el día de reposo podía cargar una carga mayor a lo que un higo pesaba, porque era considerado un trabajo. Un higo era lo máximo de peso que alguien podía llevar en el día de reposo. Hermanos, hasta transportar comida era restringido en el día de reposo. Hermanos, con esto yo quiero hacerles ver claramente cómo el día de reposo se había transformado en algo muy diferente a lo que Dios había establecido. Dios no había dado todas estas órdenes, Dios no había añadido todas estas ordenanzas. Hay un solo mandamiento original. Y el mandamiento en Éxodo 20, 8 al 10 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová
tu Dios. Entonces, claramente este mandamiento tiene un propósito moral, pero también tiene un propósito espiritual. No es una lista, hermanos, de prohibiciones detalladas, sino que el propósito es descansar del trabajo ordinario y dedicar un tiempo exclusivo de adoración al Señor. Ese era el propósito del día de reposo. Y cuando Jesús y sus discípulos, hermanos, arrancaron estas espigas para comer, ellos no violaron el mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que violaron? Las tradiciones de los fariseos. Ellos no están violando el mandamiento de Dios, ellos están violando todas las tradiciones humanas que se habían añadido a esto. Y hermanos, ahora que Jesús está siendo acusado de que sus discípulos están comiendo en el día de reposo y lo están quebrantando, se asume que también está siendo acusado él. Porque si él es el maestro y ellos son los discípulos, entonces él también está quebrantando el día de reposo. ¿Y eso qué deja en evidencia? Ellos están pensando, aquí en realidad vamos a cumplir nuestro deseo. Aquí ya desenmascaramos a este mentiroso, el que dice ser el Mesías, el que hace milagros. Y recordemos que ante los milagros ya Jesús había sido acusado de que lo hacía por el poder de Belcebú. A pesar de todas las señales, de todas las evidencias, los fariseos persistían en negar y socavar, hermanos, todas las evidencias, buscando acusarlo completamente contrario a lo que él hacía. Porque el Señor manifestó abiertamente que todo lo que él hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, vemos claramente, después de esta acusación de que está rompiendo, quebrantando el día de reposo, vemos, hermanos, la instrucción o la corrección a la interpretación que ellos están dando al día de reposo. Versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Hermanos, esto es terrible para ellos. Los fariseos son los maestros, son los doctos. Y Jesús le dice, ¿no han leído? Prácticamente ustedes que enseñan, ¿están seguros que están leyendo bien? ¿Entendieron lo que leen? Esto, hermanos, los debe haber enfurecido. De hecho, yo quiero que usted trate de imaginarse la cara de los fariseos en ese momento donde Jesús le dijo, ¿ustedes no han leído? Es como que usted le diga a un abogado, a un juez, ¿acaso no conoce ese artículo? Es ofenderlo, hermanos. Es ofenderlo en su propia cara. Y Jesús le dice, ¿no han leído? Y no una sola vez, 2 veces. Entonces, claramente ellos deben estar ofuscados, deben estar enfurecidos. Pero Jesús habla a través de las mismas escrituras de las cuales ellos dicen ser maestros. ¿No habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y el segundo ejemplo, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces, claramente, hermanos, el Señor Jesús está hablando aquí con un sarcasmo profundo que debe tener muy malhumorados, hermanos, a los fariseos. Y el ejemplo que el Señor pone es extraordinario, porque David, hermanos, es el gran héroe de Israel. David es el gran rey, es el gran profeta y es el gran guerrero del pueblo de Israel. La autoridad de David en el pueblo es una autoridad extraordinaria. No hay un rey como David en Israel. Y al mismo tiempo pone el ejemplo de las labores que los sacerdotes realizan en el templo. Hermanos, si hay algo que los judíos y sobre todo los fariseos consideraban santo, era el templo. Era el templo. Y considere eso, porque las afirmaciones que Jesús va a dar es que si ellos creen que David tiene autoridad, el que está frente a ellos tiene más autoridad que David. Y si ellos creen que el templo al cual ellos son tan devotos y que en realidad para ellos es lo más santo que hay, delante de ellos hay uno mayor que el templo. Entonces, el que va a corregir su interpretación del día de reposo es mayor que David y es mayor que el templo.
Y ellos deberían prestar atención a estas palabras que el Señor les está diciendo. Y en el caso de David, hermanos, David cuando va a ese lugar, cuando va y come de los panes de la proposición, David le miente a Ahimelech, que es el sumo sacerdote de ese tiempo. Él le dice algo que es completamente diferente a lo que está sucediendo, porque él viene corriendo de Saúl. Saúl quiere matarlo y él viene con otros hombres y tienen hambre, tienen necesidad de comida, al igual que los discípulos del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Que en ese momento David y sus hombres comieron del pan que les era prohibido comer, porque solo los sacerdotes podían comer de ese pan. Una sola vez a la semana se preparaban 12 panes de la proposición y solamente los sacerdotes podían comer una vez que la semana pasaba. Ellos debían hacer 12 panes nuevos y podían comerse los 12 panes que ya estaban, quizás como le llamamos nosotros, un poco más añejo. Pero nadie más que ellos podía comer. Pero el Señor está dando aquí algo muy importante. Ellos tenían necesidad. Ellos tenían hambre. Y el Señor les está enseñando en esta instrucción, hermanos, que el día de reposo no restringe suplir la necesidad del necesitado. Ellos estaban poniendo por encima de las necesidades de los hombres el día de reposo. Por lo tanto, para ellos era más importante cumplir todos los mandamientos adicionales que cumplir supliendo la necesidad de los necesitados. Y eso es algo terrible que el Señor va a corregir, porque claramente las Escrituras nos enseñan, hermano, y el Señor deja en evidencia en el Antiguo Testamento que inclusive los que cosechaban no debían cosechar todo para que los pobres tuvieran también para comer. Hermanos, si hay alguien que se preocupa del necesitado, es Dios. Dios muchas veces, hermanos, nos muestra a lo largo de todo el panorama bíblico cómo Él se compadece de nosotros, cómo Él se compadece de personas que están completamente desprovistas, cómo Él se humilla al mirar en el cielo y en la tierra. Él es el que levanta al pobre del polvo, el que alza al menesteroso. Sin embargo, ellos, hombres de carne y hueso, están simplemente acudiendo al mandamiento que no ha sido de Dios, que ha sido impuesto por ellos, y no están supliendo la necesidad de aquellos que tienen necesidad. Entonces, hermanos, ¿cuál es el gran problema de los hombres de este tiempo y que lamentablemente también se replica en nuestro tiempo? Volverse seres religiosos es algo muy latente, donde principalmente podemos darle cabida a todas las actividades, a todas las demandas de la iglesia y estar completamente equivocados, no supliendo las necesidades de aquellos que necesitan. Hermanos, los fariseos de aquel tiempo no estaban contribuyendo con las necesidades de sus padres, más bien decían: todo lo que tenemos es corbán, todo lo que tenemos es para el templo, todo lo que tenemos es para prácticamente la obra de Dios. Y el Señor Jesús, ¿qué les dice? No, eso no es así. Ustedes han malinterpretado completamente el mandamiento, hermanos. Y ahora preguntémonos nosotros, ¿hemos entendido verdaderamente el mandamiento? ¿Hemos comprendido en realidad de que lo que estaba ocurriendo en este tiempo, esta ley que era para el descanso y para la adoración y fue transformada en una carga pesada, en nosotros no será que algo se está transformando en una carga pesada? Y no estamos disfrutando del tiempo del Señor, de la devoción a Dios, y se está transformando en algo que es pesumbroso y que se transforma tedioso en nuestra vida. Eso es algo muy probable, hermanos, que puede pasar. Estos hombres no habían contemplado que el rey David había comido del pan que no podía comer, porque Dios, el Dios del mandamiento, había hecho a un lado el mandamiento y había preferido satisfacer la necesidad de su ungido. Había preferido satisfacer la necesidad de él y de los hombres que venían con él. Hermanos, ¿cuántas veces Dios ha hecho a un lado sus ordenanzas por tener misericordia de nosotros? Si no fuera por sus misericordias, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Nosotros no estamos aquí, hermanos, porque hemos cumplido al pie de la letra todos sus mandatos. Hemos quebrantado no muchos, todos sus mandatos. Sin embargo, Él
ha preferido tener misericordia y ha suplido nuestras necesidades. Y eso es lo que ellos no entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque el día de reposo está completamente conectado con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es bondadoso, es misericordioso, es compasivo. Lo que los fariseos no conocían, hermanos. Los fariseos no conocían la compasión, no conocían la misericordia. Todo lo hacían por cumplir su sistema riguroso legalista, pero no tenían compasión. A ellos no les importaba que alguien se muriera del hambre, porque preferible era guardar todas las leyes adicionales que ellos mismos habían creado antes de satisfacer la necesidad. Es por eso, hermanos, que cuando usted ve la historia del buen samaritano, se da cuenta de la realidad del pensamiento judío. Cuando se da cuenta de ese hombre que es asaltado y es tirado en el camino, los doctos de la ley pasan y lo dejan ahí. ¿Y quién es el que lo recoge y lo asiste? Es el buen samaritano. Es así, ¿cierto? Entonces, claramente, hermanos, ese es un ejemplo muy claro y muy notorio de cómo los hombres pueden llegar a ser tan religiosos y a poner leyes adicionales que están perdiendo de vista, como dice Marcos en el capítulo 3, hablando de este mismo relato, que el día de reposo fue por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue para el beneficio, para el provecho, para el bienestar del hombre y no por el contrario, no para que el hombre se debiera al día de reposo. Pero era completamente lo contrario de lo que estaba ocurriendo ahí, hermanos. Entonces el día de reposo no restringe suplir la necesidad. Porque Dios, hermanos, siempre está más preocupado. Y sus mandamientos siempre están enfatizando, principalmente los mandamientos del Señor enfatizan a la gloria al Señor, la honra al Señor, la fidelidad a Dios, la adoración a Dios, y los demás mandamientos van hacia el beneficio de nuestro prójimo. Y en eso se reduce toda la ley: amarás al Señor tu Dios, y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reduce toda la ley, hermanos. Y al mismo tiempo, el segundo ejemplo que el Señor pone de lo que hacen los sacerdotes en el templo, en ese momento podemos ver cómo el día de reposo no restringe el servicio a Dios. El día de reposo no restringe el servicio a Dios. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Eso es lo que leemos en el versículo 5 y el versículo 6. Hermanos, en el ejercicio de las funciones en el tabernáculo, hermanos, en el templo, los sacerdotes que estaban ministrando dentro de este templo, en el día de reposo sus labores aumentaban al doble. Ellos debían matar animales al doble y debían después llevarlos como cadáveres al altar para presentar el sacrificio. Por lo tanto, los sacerdotes no eran culpados de quebrantar el día de reposo, a pesar de que ellos estaban sirviendo y trabajando aún más, el doble en el día de reposo. Pero los fariseos, en conocimiento de esto, como ellos acomodaban los mandamientos a su parecer, ellos no tenían problema con esto. Pero Jesús le dice: ustedes, conociendo la labor de los sacerdotes en el templo, ustedes a ellos los consideran inocentes. Pero sin embargo, a las personas que simplemente están cometiendo un acto de comer, ustedes están llamando lo que son ilícitos, que están quebrantando el día de reposo. Y eso muestra claramente, hermanos, la religiosidad de los fariseos de aquel tiempo. Hermanos, y los fariseos de aquel tiempo se están replicando mucho hoy, donde cosas externas, donde cosas que no van en contra de la ley del Señor, los hombres realzan completamente. Lamentablemente en este tiempo, hermanos, escuchamos más predicadores que parecen más estilistas que parecen predicadores del Evangelio, porque hablan más de los aros, más de la vestimenta, hablan más del pelo que de la palabra del Señor, pensando que simplemente con el hecho de que una mujer use falda y no use pantalón se va derechito al reino de los cielos. O inclusive nosotros enfatizamos cosas equivocadas. Cuando una persona, un predicador o un cristiano ve a dos niñas que están practicando lamentablemente el lesbianismo, o ven a dos hombres que están practicando el homosexualismo, normalmente pensamos inmediatamente: esas personas se van al infierno si están así. Pero si usted va y les dice: si ustedes están en esa condición, ustedes no se van a salvar.
Pero ¿y qué pasa si nos dicen, ¿y si dejamos de hacerlo, somos salvos? ¿Y si dejamos el lesbianismo y el homosexualismo, somos salvos? No, hermano. Nosotros tendemos a ser fariseos. Tendemos a enfatizar lo que nosotros queremos ver, pero quebrantamos el mandamiento de Dios, porque la salvación es una obra por gracia, y no solamente los homosexuales y lesbianas necesitan salvación. El mentiroso, el adúltero, el fornicario, el que es avaro, el que es borracho, todos ellos necesitan salvación. Y no es solamente dejar un pecado, sino es reconocer su maldad y lanzarse a los pies de Cristo, hermanos. Nosotros muchas veces hemos sido fariseos en nuestra forma de presentar el evangelio. Y en vez de ir, hermanos, en amor, buscando suplir la necesidad de esas personas, que el único que puede hacerlo es Cristo, nosotros enfatizamos simplemente en lo que están quebrantando. Nos estorba esas cosas y no nos permite ver la verdadera esencia de Dios, que Él es compasivo y que Él es grande en misericordia. Lo que no entendió en principio Jonás y Dios hasta que lo hizo entender. Hasta que Jonás, un hombre muy nacionalista, él no quería ver cómo los ninivitas eran rescatados por Dios, porque los ninivitas eran perversos y él quería que Israel fuera liberado, porque Israel le pagaba tributo a ese pueblo y él quería ver a su pueblo completamente liberado. Entonces, para verlo liberado, los ninivitas debían ser destruidos. Y él no quería ir porque él sabía algo, que Dios era compasivo, que Dios era tardo para la ira y que Dios era grande en misericordia. Y el profeta en su insensatez prefiere irse a Tarsis antes de poder en realidad hacer la voluntad del Señor. Pero gracias damos a Dios que a pesar de que el profeta era obstinado y quería hacer su voluntad, la voluntad de Dios permanece por sobre la nuestra. Gracias al Señor por eso, porque si nuestra voluntad fuera la que prevalece, hermanos, estaríamos contando otra historia. Estaríamos contando otra historia absolutamente. Por eso, hermanos, es tan importante que miremos esto y también lo apliquemos en nuestra vida. ¿No será que nosotros estemos cayendo en el mismo fariseísmo de ellos? ¿No será que nosotros estemos privilegiando simplemente tradiciones humanas antes de suplir la necesidad verdadera de los hombres? ¿No será que nosotros estemos privilegiando o mirando cierto grupo, no, esto está bien, pero lo otro está mal, a nuestra propia manera? ¿No será que cuando nosotros vemos personas que quizás parecen personas muy educadas, personas muy adineradas y no les predicamos el evangelio? ¿Por qué? ¿Será que el evangelio solamente es para los pobres económicamente? ¿Para los que vemos botados en las calles, hermanos? ¿Por qué nosotros hacemos ese tipo de selecciones? No, él necesita a Cristo y el otro no. Vamos a tal lugar porque allí hay mucha necesidad. Hermanos, en todo el mundo hay mucha necesidad. Nosotros seleccionamos y pensamos, no aquí, no allá. Hermanos, nosotros muchas veces caemos en lo mismo. Empezamos a añadir cosas y empezamos a implantar nuestras apreciaciones más que guiarnos por la palabra del Señor. Estos hombres no decían nada porque los sacerdotes trabajaban el doble, pero sí criticaban a los discípulos que estaban comiendo porque tenían hambre. Ellos tenían hambre, ellos no estaban cosechando. Ellos no eran agricultores, ellos no estaban haciendo un gran trabajo, pero esto escandalizó a los fariseos. ¿Habrá algo que nos escandaliza a nosotros, pero Dios no se escandaliza de eso? ¿Habrá algo que a nosotros nos escandaliza de algunas personas, pero no nos escandalizamos de otros? ¿Será que nosotros estemos siendo de alguna manera hipócritas en eso, hermanos? Debemos evaluar nuestra vida. Pero lo más precioso de esto para avanzar en el texto es el versículo 6. Cómo ellos tenían en alta estima el templo. El templo era sagrado para ellos. Pero el Señor Jesús también menciona en Juan: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Él no está hablando del templo físico, Él está hablando de su cuerpo, porque Él es el templo de Dios. Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne. Eso significa que el verbo se tabernaculizó. El tabernáculo que los hombres veían, ahora era Cristo ese tabernáculo. La plenitud de Dios moraba en Él, pero los hombres no podían verlo. No podían verlo, estaban ciegos ante esta realidad. Y esta afirmación, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, esto los debe haber horrorizado, hermanos. ¿Alguien mayor que el templo? ¿Quién? Solo Dios.
El templo era el lugar donde se adoraba a Dios, donde se ofrecían los sacrificios, donde estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿quién era el único más grande que el templo? Dios. Y Jesús dice, uno más grande que el templo está aquí. Eso quiere decir, Dios está frente a ustedes y ustedes lo están cuestionando. Y ustedes están diciendo que sus prácticas son ilícitas. El dador de todo está siendo cuestionado por sus criaturas. El pecado en su máxima expresión. Cuestionando al dador de la vida. Cuestionando al hacedor de todas las cosas, hermanos. La palabra encarnada siendo cuestionada por la palabra de hombres. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Espero, hermanos, que nosotros nunca caigamos en esas cosas, que cuestionemos la palabra de Dios, aunque nuestro entendimiento no lo comprenda del todo, que estemos dispuestos a reconocer que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Pues yo digo que el mayor que el templo, uno mayor que el templo, está aquí. Dios estaba ahí por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él tenía toda la autoridad para poder decir que si David pudo comer del pan junto a los hombres que estaban con Él, ahora Él era mayor que David. Y los hombres que estaban con Él aún más podían comer. Si Dios por David estuvo dispuesto a poder ceder en cuanto a su ley, ¿cuánto más si el Hijo del Hombre estaba delante de ellos? Hermanos, la autoridad de Cristo en ese momento está siendo expuesta y está corrigiendo completamente las malas interpretaciones de los fariseos en cuanto al día de reposo. Y ahora versículo 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ellos no entendían esto. Un solo versículo, de hecho es la parte A del versículo de Oseas capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios, dice en otro texto, más que holocaustos. ¿Recordamos nosotros el caso cuando Dios ordenó a Saúl a matar a todos los de Amalec? Pero finalmente Saúl tuvo una mejor idea, ¿cierto? Una mejor idea. ¿Y él qué hizo? Dejó vivo al rey y dejó vivo a lo mejor del ganado. ¿Y qué es lo que le dice Dios después a través de Samuel? ¿Acaso Dios se agrada de los sacrificios más que de la obediencia? ¿Será que a Dios le encantan nuestros sacrificios más que obedezcamos al Señor? ¿Más que comprendamos su ley? No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Si en algo ha de gloriarse es en conocerme y en entenderme. Que Él es Jehová, que hace justicia y hace misericordia. Pero ellos no conocían la misericordia. Ellos solamente conocían un sistema riguroso implementado por ellos y estaban tan ciegos, hermanos, que a pesar de que el verbo hecho carne está corrigiendo su hermenéutica, su teología, ellos en vez de ceder y comprender su ignorancia y caer rendidos ante el Señor, ellos más adelante se van a unir a un grupo con los que nunca se juntaron. Y eso lo dice Lucas en el capítulo 6, que Mateo no lo menciona. No solamente los fariseos ahora se unían para poder destruirlos, se unieron a los herodianos. Hermanos, cuando se trata de la persona de Cristo, se unirán todos los enemigos con tal de destruirlo a Él. Nunca se habían unido en toda la vida, pero ahora fariseos y herodianos eran un equipo, tenían algo en común: destruir a aquel que estaba frente a ellos. Destruir a aquel que enseñaba como quien tiene autoridad. Destruir a aquel que tenía el poder de perdonar pecados. Destruir a aquel que tenía el poder de levantar a paralíticos, de echar fuera demonios. Qué evidencias más gloriosas, hermanos. Y qué dureza de corazón. Qué terquedad más grande, hermanos. Que finalmente el Salvador está clavado en una cruz y los hombres están contentos porque cumplieron su cometido. El sumo sacerdote de ese tiempo dijo: es mejor que un hombre muera a que todo el pueblo perezca por un hombre. Lo que él no sabía es que estaba profetizando. Lo que él no sabía que en ese momento Dios estaba usando aún su insensatez para anunciar que Jesucristo moriría por los pecados de su pueblo. Y estos hombres lo están rechazando completamente, están menospreciando su autoridad, y Jesús está dando evidencia que Él es mayor que el templo y que lo que Dios siempre quiso a través del día de reposo era que ellos pudieran aplicar y poner en práctica la misericordia. La necesidad de los hombres está por encima de rituales, de ceremonias, hermanos. La adoración al Señor está por encima de nuestras tradiciones.
La voluntad del Señor está por encima de nuestras apreciaciones. No podemos vivir el cristianismo según yo creo que es. Yo pienso que es de esta manera. Deben entenderme, yo soy así. No, hermanos, nosotros debemos adecuarnos a la palabra de Dios y no la palabra de Dios adecuarse a nuestros pensamientos. ¿Qué nos hace pensar que nosotros tenemos mejores ideas que lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué nos hace pensar que nosotros tomamos mejores decisiones que lo que Dios dice? Hermanos, la ley no la podían cumplir ni siquiera los 10 mandamientos y pusieron 39 leyes más al día sábado y cada de las 39 leyes tenía un sinfín de detalles que cumplir. En realidad el día de reposo tenía más de 1500 restricciones, hermanos. 1500 restricciones. No podían cumplir 10, no podrían cumplir 1500, hermanos. ¿Y qué les hacía pensar que ellos la cumplían? Estaban satisfechos, se sentían contentos, pensaban que eran buenos creyentes, pensaban que Dios estaba satisfecho con ellos, pero en realidad ni siquiera estaban interpretando bien las Escrituras. Ni siquiera las estaban interpretando bien. Su entendimiento estaba completamente bloqueado, porque la única manera que conocieran a Dios es que Dios se revelara a sus vidas. Por eso dele gloria al Señor, hermanos. Y no sea indiferente ante la verdadera realidad de que Dios se ha revelado a nuestras vidas. Dios se ha revelado a nuestras vidas y nos ha sacado de la ignorancia, nos ha sacado de la insensatez, nos ha sacado del orgullo, hermanos, que teníamos antes de venir a Cristo. Estábamos igual que ellos, veíamos que Cristo no era necesario. ¿O acaso antes de que Dios se revelara a su vida usted veía necesario a Cristo? ¿Alguna vez lo vio necesario? ¿Alguna vez lo vio como el Hijo de los hombres, el más hermoso de todos? ¿Alguna vez contempló que la gracia se había derramado en sus labios? ¿Lo vio así? Jamás lo vimos de esa manera. Y si lo pudimos ver de esa manera fue porque Dios en su gracia se reveló sobre nosotros. Y Él dice: y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Sus tradiciones estaban condenando a los inocentes, pero el mandamiento fue dado para el beneficio de los hombres, no para condenar a los hombres, no para poner cargas pesadas en los hombres. Por lo tanto, ni ellos ni nosotros debemos poner cargas pesadas en los hombres. Ningún hombre, independiente del cargo que tenga dentro de la iglesia, puede imponer cargas a nadie, porque el deber de los que están gobernando la iglesia no es poner cargas que ellos quieran poner, sino es predicar con fidelidad la palabra del Señor. Nadie puede ponerle carga a nadie. Por el contrario, debemos sobrellevar nuestras cargas los unos con los otros. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y ahora, hermanos, si decir que uno mayor que el templo estaba ahí era confrontativo para ellos, en el versículo 8 va a afirmar completamente que Él es Dios. Aún más, a pesar de que no era su intención afirmar su deidad, porque anteriormente ya muchas veces hemos visto cómo su deidad queda en manifiesto, sino más bien el Señor Jesús está mostrando la autoridad para corregir su mala interpretación de las Escrituras. Ahora, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Esa afirmación es extraordinaria porque está echando por tierra el liderazgo de los fariseos. Ustedes están gobernando, pero ustedes están gobernando mal. El que está frente a ustedes es el Señor del día de reposo. Eso quiere decir que Él tiene el dominio absoluto sobre la ley de Dios, tiene el dominio absoluto sobre la creación de Dios y sobre el tiempo de Dios. Completo, hermanos. Él es el Señor del día de reposo. Y si es el Señor del día de reposo, es el más autorizado a decir en qué consiste el día de reposo. El día de reposo no consiste en sus tradiciones. El día de reposo no consiste en todas sus leyes adicionales. El día de reposo consiste en hacer misericordia, en suplir al necesitado y un tiempo de adoración a Dios sin excusas. Sin excusas. Eso es lo que el Señor les está enseñando. Y posteriormente pasamos, hermanos, a ver la ilustración práctica de lo que es el día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Ahora, ¿usted cree que es casualidad que Jesús fue a la sinagoga? Esto está todo planeado por Él, es lo que yo veo. Él va a la sinagoga,
no suficiente con la argumentación clara de que están completamente errados y que Él es mayor que el templo y que Él es el Señor del día de reposo, ahora Él intencionalmente va a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué pregunta más hipócrita, hermanos? ¿Qué pregunta tan llena de hipocresía? ¿Ustedes creen que ellos preguntaron porque querían conocer la verdad? ¿Ellos preguntaron porque querían salir del error? No, ellos querían buscar una ocasión para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echará mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Hermanos, qué extraordinario es poder ver esto. Lamentablemente esto no se reduce solamente a los fariseos. Hoy día, no sé si ustedes conocen el hinduismo. En el hinduismo las personas le dan mucho más créditos a los animales que a los seres humanos. De hecho, no matan una mosca porque piensan que algún desventurado quizás reencarnó en una mosca. Lo mismo hacen con las ratas, y no importa cuánta infección produzcan, porque en realidad ellos le dan realce. Las vacas son veneradas, son adoradas por el hinduismo. No importa que los hombres perezcan de hambre, que se mueran en las condiciones que estén, pero ellos veneran a los animales, donde claramente ese no es el ejemplo bíblico, hermanos. El Señor está diciendo aquí que quien de ustedes que tenga una oveja, si cae un pozo, ¿no la va a rescatar? Ahora, ¿por qué no hay respuesta de estos hombres ante esta ilustración del Señor? Porque ellos tenían ovejas. Y si una oveja se cae en un hoyo, es una pérdida económica para ellos. Y pérdida económica ellos no van a estar dispuestos a sufrir. El dinero era muy importante. Entonces, si no había restricción de las leyes adicionales en cuanto a esto, de alguna manera ellos se las habrían arreglado para salir airosos y poder sacar la oveja de ese hoyo que había caído. Por lo tanto, eso dejaba en evidencia que más que amar la ley, ellos solamente buscaban un beneficio propio. Estaban dispuestos a hacerle bien a un animal porque ese animal les generaba ganancia. Ahora el Señor les va a decir: ¿acaso no vale más un hombre que una oveja? ¿Acaso no vale más un hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios que una oveja? Pero ellos estaban dispuestos a hacerle bien a una oveja, a cuidar a una oveja por el beneficio que les traía, pero ellos no estaban supliendo las necesidades de los hombres, no estaban siendo misericordiosos con los hombres, y finalmente estaban desvirtuando completamente el mandamiento de Dios. Hermanos, ¿es posible desvirtuar los mandamientos de Dios? Sí, cuando los acomodamos a nuestra manera. Cuando vivimos la vida cristiana a nuestra forma y nosotros no ponemos en práctica el mandamiento como el Señor lo ha dado a conocer en su palabra. ¿Sabe lo que el Señor hizo? Le dijo al hombre que pasara su mano y él fue sano. No solamente dijo cómo había que hacerlo, sino que Él lo hizo. El Señor Jesús no solo nos dice cómo hay que hacer las cosas, Él las hace. Él es nuestro mayor ejemplo, hermanos. Él las hace. Por eso nosotros debemos reconocer que en realidad, si bien hoy no vimos y no vamos a ver, porque ya estamos pasados en el tiempo, lo que es el día de reposo para los primeros cristianos y para nosotros hoy, que lo vamos a ver el próximo sermón, pero hoy día, hermanos, al menos pudimos ver claramente cómo los hombres pueden ser tan religiosos que pueden añadir cargas adicionales a un mandamiento que tiene una intención completamente distinta: bienestar para el hombre, descanso, para que tenga dedicación a la adoración y a la observancia de la gloria del Señor. Sin embargo, añadieron cargas pesadas. Ya no era un deleite, ya no era maravilloso. El día del Señor era una carga abrumadora. Hermanos, el día del Señor, el día que nosotros nos congregamos para adorar al Señor, no debe ser una carga pesada. No debe ser algo pesumbroso, debe ser el día en donde usted adora al Señor por su obra gloriosa, por la nueva creación que somos en Cristo, porque Él nos redimió de una esclavitud peor que Israel, de la esclavitud del pecado. Porque todo el que hace pecado, dijo Jesús, es esclavo del pecado.
Y Él nos libertó de eso. Y nosotros, hermanos, ahora, si el Señor está dispuesto, muchas veces en su gracia, a hacer a un lado ciertas leyes que Él tiene, por el beneficio de los hombres y por hacer misericordia con los hombres, ¿cuántos más sus hijos pecadores deberían evidenciar y manifestar la misericordia de Dios en sus vidas? Amén, hermanos. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros y sus leyes, en vez de consumirnos por completo, Él estuvo dispuesto a cumplirlas en nuestro lugar, ¿cuánto más nosotros ahora deberíamos manifestar esa misericordia a otras personas? No miremos, hermanos, el Evangelio a nuestra manera. Veamos el Evangelio como Dios lo ha mostrado claramente en las Escrituras, y que Dios en su gracia nos libre de toda actitud legalista, hermanos. Nos libre de todas esas cosas que son simplemente religión vana y vacía, que no produce fruto, porque este pueblo de labios honraba al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. Guardaban todas las tradiciones de los hombres, pero quebrantaban el mandamiento de hoy. Y como ha dicho el pastor Sugel, lamentablemente hoy día las personas, al predicarle el Evangelio, no lo quieren oír porque están convencidos de su tradición. Hermanos, que el Señor en su gracia derribe todas las tradiciones que aún están en nosotros, porque aún pueden haber tradiciones arraigadas y podemos mirar con los ojos de la tradición y no con los ojos de la verdadera ley de Dios. Que no miremos nunca con los ojos de la tradición. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, Dios de todas gracias. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo de ser expuestos a tu palabra. Gracias por permitirnos conocer, Señor, lo que pasó en aquel entonces, cuando sus discípulos tuvieron hambre, y cómo estos hombres, Señor, cargados de legalismo, hicieron una acusación ante aquel que es el dueño de la vida, aquel que es la palabra encarnada, y cómo usted, Señor, corrigió esta mala interpretación y les enseñó verdaderamente lo que era el día de reposo. Si bien no pudimos ver, Señor, por temas de tiempo, lo que es el día de reposo para los primeros cristianos y para nosotros hoy, Señor, de manera amplia nos has permitido conocer que, Señor, el día de descanso es para nuestro beneficio, es para la dedicación de la oración, es para un tiempo de deleite, es para un tiempo de gozo, y eso no restringe el que podamos suplir las necesidades, el que podamos hacer misericordia y que podamos dedicar un tiempo, Señor, de adoración para usted. Ayúdenos, Señor, y que ningún tipo de legalismo en nosotros surja. Líbranos de todo legalismo, líbranos de toda religiosidad, Señor, y que podamos vivir el Evangelio en toda su pureza, en todo su esplendor, que podamos evidenciar la gracia que hemos recibido, que podamos evidenciar la misericordia que hemos recibido, Señor, y que no pongamos cargas pesadas a los hombres que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar. Gracias por este tiempo en tu palabra, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén.